Yo estudié español durante la escuela secundaria, como high school, en Estados Unidos. Y creo que lo que es la experiencia de muchos estadounidenses, no aprendí nada. Y allí fue donde realmente aprendí la fonética, los sonidos del español, cómo son diferentes que los sonidos que tenemos en inglés. Cuáles son los errores que hacemos como gringos y cómo podemos hablarle de una manera más natural. Las sílabas átonas, the unstressed syllables, y cómo las podemos identificar en una palabra. ¿Y eso por qué nos importa? Porque para pronunciar bien una palabra hay que saber cuál es la tónica y cuáles son las sílabas átonas y cómo se separan las sílabas en general. Tú, desde tu experiencia, ¿se necesita irse a otro país para aprender el idioma? ¿Y por qué? Bueno, buena pregunta. Yo diría que si tuviera que elegir solamente una respuesta, diría que no. Pero obviamente, si vives en otro país, ayuda un montón. Bienvenidos a otro podcast de Spanish Hacks, en donde entrevistamos a personas que han aprendido español de manera exitosa para que puedas aprender de sus experiencias, de sus historias y de sus consejos, y así la curva de aprendizaje sea más corta para ti. El día de hoy tenemos a un profe de español que él ha aprendido español como segundo idioma y que además tiene un acento que me ha impresionado ahora que hemos empezado a hablar. Creo que les va a llamar mucho la atención y también creo que nos va a ayudar mucho a entender cómo se puede llegar al nivel al que él ha llegado a tal punto de hoy enseñar este idioma. Así que les presento a Eli de Spanish with Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por haberme invitado a este podcast, que estoy emocionado. Encantado de tenerte. Yo la verdad es que si yo no te hubiera conocido en Instagram, yo no sabría que tú no eres español y es algo muy interesante. No, gracias. Que sí, llevo más de una década como dedicándome a esto, así que ha sido un proceso interesante y sí, me siento muy agradecido por haber podido estudiar español. Antes de ir a tu expertise, que va a ser muy interesante, que nos des pues el blueprint de cómo se puede llegar a este punto, me gustaría preguntarte cómo es que empezaste esta relación con el idioma español. Sí, buena pregunta. Que todo básicamente empezó con mi madre. Mi madre había estudiado en España, había vivido en Segovia. Y en nuestra casa, como había imágenes de Segovia, del acueducto, de la catedral, de la Plaza Mayor, y eso siempre me llamaba la atención. Mi madre murió cuando tenía 7 años, así que no me podía hablar de esa experiencia, pero yo siempre tenía las ganas de querer, de aprender español a causa de eso. De acuerdo. Entonces, bueno, empezaste muy joven y... Bueno, sí, el interés empezó. El interés. Empezó en ese momento. Before continuing with this video, I just want to remind you that in the third link in the description of this video, you can get access to the Spanish Hacks membership. In the Spanish Hacks membership, you're gonna get access to native Spanish teachers who are gonna help you to reach fluency in Spanish this year. But if you don't feel ready for that yet, then go to the second link in the description of this video and join my Patreon, where you'll get access to weekly Spanish lessons for beginners, intermediate students, and mini episodes of my podcast with a full transcription and a vocabulary list, so that you can get to the next level. Not to mention that in the first link in the description of this video, you'll get access to free short stories in Spanish that'll hit your inbox every other day. Now, let's continue with the episode. Yo estudié español durante la escuela secundaria, como high school, en Estados Unidos. Y creo que lo que es la experiencia de muchos estadounidenses, no aprendí nada. Yo pensaba que esto iba a ser imposible, que
no iba a poder aprender otro idioma y no iba a aprender español. Pero después de high school, fui con mi tío, el hermano de mi madre, me regaló un viaje a España y fuimos los dos juntos y fue la primera vez que escuché de verdad el idioma en vivo. Y eso es lo que, bueno, despertó más interés en aprender el idioma. Y después decidí que durante la universidad me iba a enfocar en esto de verdad, porque lo iba a aprender de verdad. Y eso es lo que hice, que tuve mucha suerte de tener profesores muy excelentes en la universidad. Estudié en Swarthmore College, que es una universidad muy pequeña donde se puede tener o se puede conocer bien a los profesores, y fue una experiencia muy buena. Y también pasé un año, bueno, no un año, un semestre en España durante la universidad, y hice el programa de Hamilton College. Ahí viví con una familia española. Fue una experiencia muy buena. Todavía estoy en contacto con ellos. Hablo con mi hermana española casi todas las semanas. Y sí, ahora eso fue la base de todo, de mi experiencia. Y me gradué de la universidad y yo todavía como me sentía muy giddy, como se dice en español, gringo, que se dice en Sí. Latinoamérica. Así que tenía ganas de mejorar, pero no sabía cómo mejorar, porque en ese momento ya había estudiado gramática, como vocabulario, todo eso, y yo pensaba, bueno, pues ¿qué más queda? ¿Qué más me queda? ¿Qué más se puede estudiar para mejorar? Pues hice el máster en lingüística española de Middlebury College en Vermont, pero también en España. Fui a Vermont, pasé un verano en Vermont y después un año en España. Y allí fue donde realmente aprendí la fonética, los sonidos del español, cómo son diferentes que los sonidos que tenemos en inglés, cuáles son los errores que hacemos como gringos y cómo podemos hablarle de una manera más natural. Así que aprendí un montón ahí y cambió completamente mi perspectiva del idioma y de todo. ¿Sí? Yo quiero ir por partes contigo porque creo que tienes una historia no solo muy interesante, sino mucho conocimiento, sobre todo porque tú eres angloparlante y sabes perfectamente los dolores más importantes de alguien angloparlante que quiere aprender español a llegar a este nivel. Ahora, Uh-huh. lo primero que te quiero preguntar es, pues en el podcast han habido diferentes personas, algunos que les encanta aprender con gramática, otros que no, otros que se fueron a otro país a aprender el idioma, otros que no, que aprendieron desde su país. Tú, desde tu experiencia, ¿se necesita irse a otro país para aprender el idioma? ¿Y por qué? Bueno, buena pregunta. Yo diría que si tuviera que elegir solamente una respuesta, diría que no. Pero obviamente, si vives en otro país, ayuda un montón. Como tienes que escuchar el idioma. Eso sí es súper importante, pero sí, es verdad que puedes pasar tiempo con hablantes nativos en Estados Unidos o donde estés. Así que no es una obligación. Creo que lo que se requiere más es la dedicación a aprender y de no tener miedo de practicar, de hablar con hablantes nativos. Pero sí, ayuda mucho si puedes vivir en otro país. ¿Cómo te quitaste, si lo tenías, cómo te quitaste el miedo para hablar con los nativos? No sé, creo que como es simplemente como, bueno, intentarlo, ¿no? Y no preocuparte por lo que pase. Pase lo que pase, creo que vas a sobrevivir, no pasa nada. Si te equivocas, eso te ayuda, ¿no? Si te equivocas, como eso es el proceso de aprendizaje. Así que creo que es
es muy importante y no tener, no hay que darle mucha importancia si te equivocas o no. Ya. ¿Cuál es tu visión sobre la gramática? O sea, el abordaje que alguien le debería dar cuando está aprendiendo un idioma. ¿Qué visión tienes sobre esto tú? Sobre la gramática. Bueno, sí, la gramática es súper importante, obviamente, que si quieres hablar hay que aprender la gramática, cómo crear una frase, cómo conjugar las palabras, los verbos. Eso sí es obligatorio, no hay ninguna duda. Pero es verdad que al mismo tiempo, en mi experiencia, los nativos, bueno, se reaccionan al acento un montón y a la confianza. Como si te sientes seguro de ti mismo, te puedes equivocar con la gramática. Como te van a contestar, en español, te van a hablar. Yo diría que eso es más importante que la gramática solamente, pero es verdad que si quieres tener conversaciones reales con hablantes nativos, es obligatorio aprender la gramática. Así que... ¿Sabes qué? Algo que, por ejemplo, noto en personas como tú es que, o sea, tú no estás traduciendo en tu cabeza, tú solo estás hablando en automático, se nota por la fluidez. Y muchas veces lo que pasa es al concentrarse tanto en la gramática, como dices, es importante, pero eso no te va a ayudar a hablar fluidamente. Pues la gente no tiene fluidez. Tú, en algún momento de tu proceso, tenías este bloqueo, sobrepensar tanto las frases o cosas así. Oh, no, sí. Especialmente cuando empecé con esto, cuando tenía más miedo y todo me daba vergüenza. Eso sí, en esos momentos... O bueno, sí, ¿sabes lo que realmente cambió mi experiencia? Fue la meditación. Que creo que como concentrarse, como centrarse en el momento y no preocuparte tanto por lo que va a pasar en ese momento, eso sí me ayudó mucho. Como no pensar, porque es exactamente como tú dices, que si estás pensando en la gramática, en todo, que eso lo vas a comunicar cuando hablas, ¿no? Que se van a notar o van a notar los hablantes nativos que no estás en el momento con ellos y que estás traduciendo, estás en otro universo, no sé, que no estás ahí con ellos. Y creo que dejarle preocuparte y ayuda. Muy bien, eso no lo había escuchado. O sea, bueno, claro, la meditación la he escuchado y yo practico meditación, pero no había escuchado que eso te ayudara o sea, con el idioma, ¿no? ¿Tú actualmente todavía practicas meditación? Bueno, sí, bueno, de vez en ¿Cómo cuando lo creo que haces? es casi obligatorio como ser creador de contenido, porque como siempre estás en otra situación complicada o difícil, donde como quizás te vayan a juzgar o que no sabes qué va a pasar y no estar pensando demasiado ayuda a superar esos momentos, diría. Oye, ¿y tú cómo se te hace más fácil aprender? Porque hay gente que le gusta escribir, hay gente que solo ve, hay gente que le gusta más como escuchar. ¿Tú has identificado de qué forma se te facilita más el aprendizaje? Bueno, del idioma en general. Sí. Bueno, creo que hay que hacer una mezcla de todo para aprender de verdad. Porque es muy interesante, porque cuando los estudiantes me vienen a mí, como normalmente quieren mejorar el acento. Pero lo que pasa también es que cuando aprendes el acento, aprendes a escuchar mejor, porque sabes qué te van a decir a ti, porque sabes qué esperar en cuanto a los sonidos que van a producir. Así que lo de escuchar es súper importante y también hay que hablar, como hay que producir esos sonidos, porque es verdad que eso cuesta, bueno, yo diría que en mi experiencia cuesta más producir que escuchar, porque tienes que
activamente como hacer algo y no solamente escucharlo. Así que diría que si quieres tener un nivel bastante alto, hay que hacerlo todo para lograrlo. Y también me gustaría saber un poco sobre tu expertise, o sea, porque tú te centras en la pronunciación, en el acento. ¿Esto viene por alguna razón en especial? O sea, ¿porque te gusta esta parte o por qué te dedicas a esto? Bueno, me encantan los sonidos, me encanta la fonética, me encanta todo. Y creo que es algo que casi nunca se enseña, ¿no? Y al menos en mi experiencia cambió completamente mi perspectiva de la lengua. Y mi objetivo es darles esa experiencia a más estudiantes, porque creo que muchos de ellos no saben que esto existe, que esto ayuda no solamente con tu voz, pero con entender a lo que te están diciendo a ti. Que si tú piensas literalmente, nunca voy a entender esto, es muy rápido, que no voy a entender nada, que no es verdad, que simplemente hay que aprender la fonética, cómo son los sonidos y qué es esperar cuando te hablan. Y poder hacer ese cambio en la vida de mis estudiantes es lo que más me gusta de esto, de enseñar la fonética. ¿Y cómo empezaste a enseñar? Porque una cosa es aprenderlo, pero bueno, enseñarlo ya es otro tema, ¿no? No cualquiera se atreve a dar este paso. Y bueno, ¿cómo llegaste a ese punto? Bueno, cómo llegué cómo ser profesor de esto. Ujú. Bueno, porque me gustaba mucho y bueno, empecé un poco en la universidad, bueno, enseñaba un poco como clases particulares a otros estudiantes y también durante mi máster como ayudaba a otros estudiantes con la fonética, así que siempre sabía que me gustaba enseñar la fonética y ayudar a quien pudiera. Pero también como después, yo era como informático durante mucho tiempo y después echaba de menos el español, echaba de menos la fonética y decidí que iba a volver a enseñar esto, a dedicarme a esto. Y sí, y eso fue cuando hice mi cuenta de Instagram y empecé a enseñar la fonética. Wow. Ah, bueno, o sea, cuando empezaste a enseñar, ya inmediatamente abriste Instagram. Bueno, ya había enseñado, pero no tenía como este programa tan intensivo de fonética. Así que ese programa empezó más o menos con la cuenta de Instagram. Un poco antes, como ya había pensado en esto y ya había ayudado a algunas personas con esto, pero no de una manera tan formal. Así que fue después de eso, sí. Cuéntame un poco de esto, porque creo que, claro, a ver, yo de clases, bueno, tengo un programa de español, pero tú tienes algo que complementa eso, que mucha gente no tiene. O sea, tú ayudas a la gente a pronunciar mejor, a mejorar su acento. Y este programa que tú tienes, creo que le puede servir a mucha gente que escucha el episodio. O sea, mm, ¿cómo funciona el programa y qué realmente alguien hace ahí? Eso a mí me interesa mucho porque yo no sé, como yo no mejoré mi acento en español, pues me gustaría saber qué se hace ahí. No, buena pregunta. Bueno, hablo de los cuatro pilares de pronunciación y nos enfocamos en estos cuatro pilares. Y hablo mucho de esto en mi masterclass, que da como una breve introducción a estos pilares, cómo funcionan y cómo funciona el programa también. Pero en el programa empezamos, el primer pilar es el ritmo, cómo se separan las sílabas de una palabra. ¿Cuál es la sílaba tónica, the stressed syllable? Las sílabas átonas, the unstressed syllables. Y cómo las podemos identificar en una palabra. ¿Y eso por qué nos importa? Porque para pronunciar bien una palabra hay que saber cuál es la tónica y cuáles son las sílabas átonas y cómo se separan las sílabas en general.
Así que practicamos eso, como la pronunciación de palabras. Empezamos con palabras, una sílaba tónica, las sílabas átonas. Y esto también es fundamental para el segundo pilar, que son las vocales, porque realmente las vocales son lo que nos señalan como brincos. No, claramente eres experto porque esto es algo que yo siempre noto. O sea, si las vocales no las pronuncian bien, es clave para el acento, ¿no? Increíble. No, exactamente. Como si hablo así y no me vas a entender, porque he cambiado completamente las vocales. No, las vocales son, es la base, porque las vocales funcionan de una manera muy diferente entre el inglés y el español. Y aprendemos exactamente cómo funciona, cómo son diferentes en español. Perdón que te detenga aquí antes de que continúes con las siguientes fases del programa, pero me interesa mucho esto porque las vocales son tan simples en español, pero siento que le cuesta mucho a los angloparlantes entender la simpleza de las vocales. Quizás es mi percepción, pero ¿tú por qué sientes que les es tan difícil aceptar que son tan simples? O sea, que si aprenden el sonido, va a ser el mismo sonido siempre. Porque lo veo mucho, o sea, veo este problema muchas veces. No, sí, exactamente. Y es una buena pregunta. Que nos cuesta porque las vocales que tenemos en inglés son muy complicadas. Y por lo tanto, cuando hablamos en español, usamos las vocales que tenemos del inglés. Y lo hacemos naturalmente sin pensar. Así que el objetivo no es tanto aprender las 5 vocales españolas, es dejar de usar nuestras vocales del inglés y solamente usar esas 5 vocales españolas. Es el objetivo. Y eso sí, cuesta. Es muy difícil. Es muy difícil porque tenemos, dependiendo de tu acento, 14 o más vocales en inglés y en español solamente tenemos las 5 vocales. Y sí, tenemos que aprender a usar solamente esas 5 vocales. Pero diría que si puedes, la vocal más frecuente del inglés, la vocal más gringa de todas, es lo que se llama schwa, la vocal schwa, que es el sonido de another o idea, la A final de idea, comma, sofa. Y si puedes aprender a reconocer esa vocal en las sílabas átonas, porque aparece solamente en las sílabas átonas, puedes mejorar mucho el acento. Simplemente con quitar esa vocal. Buenísimo. Sí, no sé. Te he contestado la pregunta. Sí. Y sí, por favor, continúa. ¿Cómo sigue el programa? Para saber. Bueno, sí, practicamos mucho las vocales. Perfeccionamos las vocales, porque eso sí es la base del acento. Y de poder reconocer esos patrones de las vocales del inglés. Y después vamos a los encadenamientos o word linking. ¿Cómo cambian las sílabas cuando tenemos las palabras en contacto? Porque no hablamos en palabras, hablamos en sonidos, en sílabas. Y el ejemplo del que hablo mucho es si tenemos el nombre como Los Ángeles, tenemos al final de los una vocal más una consonante y después la próxima palabra empieza con una vocal y lo que pasa en esa situación es que la consonante va con la vocal después. Así que es Los Ángeles, no es Los Ángeles, Los Ángeles. Y esa secuencia la tenemos un montón en español, en el, la N va con la E después. Y bueno, es una de las razones por la que el español suena muy rápido, porque tenemos esos encadenamientos mucho en español y no los esperamos. Y sí, si aprendemos cómo funcionan, nos ayuda a escuchar mejor y de hablar mejor, porque puedes hacer los encadenamientos tú mismo. Bien, me gusta. ¿Hay alguna otra parte de
Ah, no, esos son los cuatro, ¿verdad? Los 4 pilares. Bueno, la última, las consonantes. ¿Cómo son diferentes las consonantes del inglés, del español? Porque algunas son muy parecidas. No hay ninguna diferencia entre una F inglesa y una F española. Pero muchas son muy diferentes y muchas las tenemos en inglés, pero no las usamos en las mismas situaciones. Como la D entre vocales en español es como la D o la TH de though en inglés. Puedo, que es como do. La lengua la tienes en los dientes. Puedo, no puedo, como la D en inglés, que toca el cielo de la boca. Puedo. Así que aprender, sí, porque sí, ya tenemos ese sonido, simplemente es usarlo en otra posición cuando hablamos. ¿Y todo eso lo ven en la masterclass que dijiste hace rato? ¿O? Bueno, sí. Esto como los 4 pilares, hablo de ellos en la masterclass, sí. Y da como un resumen de cómo funcionan y de cómo funciona el programa. Porque esto lo hacemos como tú y yo durante 5 meses normalmente. Así que como es un proceso muy intensivo de muchas grabaciones y sí, es muy intensivo de practicar, de perfeccionar y de aprender todo esto. Wow, ok. Y bueno, dejaremos, supongo que tienes un link, ¿no? Lo dejamos en la descripción para que la gente se inscriba a la masterclass y conozca un poquito más de esto. Sí, perfecto. Me gustaría preguntarte, o sea, porque bueno, una cosa es la pronunciación y entender cómo funcionan las sílabas, los 4 pilares que ya nos mencionaste. Otra cosa que veo mucho es, claro, por el idioma que hablamos, los músculos funcionan diferente. Los músculos están entrenados de otra forma y tenemos algunos músculos más fuertes en español y los que hablan inglés tienen otros músculos más desarrollados. Ahora, ¿tienes algún ejercicio, algo así muy práctico que alguien que nos esté escuchando ahorita pueda practicar para mejorar algún sonido del español? No sé, la R o la doble L, no sé, algo que se te ocurra que alguien pueda hacer. Bueno, diría que básicamente para todos los sonidos es simplemente repetir los sonidos en esas posiciones muchas veces. Y en general, lo de las vocales, que son lo más importante, de tener más tensión en la boca, en todo, como para la I, labios muy estirados, I, mucha tensión. O para la O, labios muy redondos. Y como repetir eso muchas veces, si tienes una frase con muchas O's, o de repetir como mucho, como con mucha tensión en los labios, y de no tener miedo de sentirte raro. Porque la verdad es que quieres exagerarlo mucho, porque no son como nuestras vocales. Así que puedes tomar cualquier frase, dila pensando en, como por ejemplo, con la A. Cada vez que tenemos una A, sobre todo si tenemos una A al final de la palabra, abre la boca un montón. Hola. Como simplemente di o grábate diciendo hola y escucha, ¿suena como hola o suena como hola? Que la diferencia no es muy grande, pero al mismo tiempo que es muy grande, que como simplemente hay que bajar la mandíbula, mantener la lengua baja, como cada vez. Y diría como si tienes una frase con muchas A's al final de las palabras, graba esa frase y escucha a cada sonido de A. Y suena como A o suena como A. Y así se aprende, porque empiezas a escuchar tu voz y a practicar de esa manera. Así que diría eso. Sí, simplemente empezar con hola. Y has dicho un sonido de A o un sonido de A. De acuerdo. Buenísimo. Bueno, buenísimos tips. Sí, me gustó eso que dijiste de la atención, porque es verdad que en español
hablamos con más tensión, ¿no? En inglés como que están más relajados, ¿no? En la boca o en Bueno, es verdad, pero para ciertas consonantes no es así tampoco, porque la mayoría de los sonidos de la D, la B, la G, pero los sonidos de G son muy suaves. Como hablado, la D, esa D entre vocales casi se pierde. Hablado, ¿cómo se puede perder? O como ahora tengo un estudiante que se casó con un sevillano y estamos o estudiamos como ese acento específicamente y hablamos mucho de las S's al final de sílaba que se aspiran o no se pronuncian. Sí. Y así que eso sí es algo que se pierde. Así que es verdad, las vocales muy tensas, pero las consonantes depende de la consonante. ¿Y tú te centras específicamente en el acento de España o trabajas con cualquier tipo de acento en español? Trabajo con los gringos y los ayudo a quitar ese acento inglés que tienen. Y porque eso es la base, porque no se puede aprender un acento específico si no tienes la base del español en general y sin saber cuáles son los patrones que ya tienes del inglés que vas a usar en español. Y después de aprender eso, sí podemos enfocarnos en un acento más específico. Pero sí, he trabajado con estudiantes en muchos países diferentes de Latinoamérica y en España también. O personas que se han casado con alguien de un país hispanohablante que viven en cualquier parte del mundo. Así que, así es. Entiendo, o sea, realmente tú lo que haces es ayudar a quitar el acento gringo, ¿no? Bueno, sí. Bueno, sí, y sonar más natural. Porque las 5 vocales son iguales en todos los dialectos, como no hay ninguna diferencia. Son más las consonantes que cambian dependiendo del país, del acento. Eso sí cambia. Así que sí, empezamos con la base y después podemos profundizar en un acento más específico. Oye, aprovechando que estás aquí, me gustaría hacerte una pregunta un poco por mí. O sea, para los hispanohablantes, tú sé que no te dedicas a eso específicamente, pero si has notado algo que nosotros deberíamos mejorar cuando hablamos inglés, ¿qué debería ser en nuestra pronunciación? Bueno, te doy un ejemplo muy, muy claro. Es como una gran diferencia entre la T en español y la T en inglés. Es que la T en inglés es alveolar. ¿Qué quiere decir eso? Que la lengua toca el cielo de la boca, como detrás de los dientes. Take. O si decimos taco en inglés, como toca el cielo de la boca, o los alvéolos, como justo detrás de los dientes, y aspiramos el sonido con aire, cuando está al comienzo o al principio de la palabra. Take. Y si tú dices una T española en esa posición, sería como take. Sí. Y como por eso suena muy raro, muy diferente que a lo que decimos los gringos. Es un ejemplo. Pero los sonidos son todos así. Se puede aprender exactamente cómo se hacen y hay que practicarlos así. Y vas a sonar más natural. Me parece es buena, ¿eh? Yo no tenía no era consciente de eso. Yo digo take. O sea, no. Bueno, sí que hay. Siempre eso es un problema que tenemos nosotros en español, que decimos como taco, tomar, que la lengua toca los alvéolos, no toca los dientes, tiene que tocar los dientes. Cada vez que tenemos una T en español, ta, en los dientes, ta. Sí. Así que sí, es un problema para cada grupo. Bien, pero desafortunadamente sí hay que practicar. Para ustedes o para vosotros, las vocales, es verdad que aprender cómo funcionan las vocales en inglés es el desafío. Pero bien. ¿Y tienes algún, tú tienes algún programa también para hispanohablantes o recomiendas algún tipo de contenido para ellos? Para los hispanohablantes. Para mejorar su inglés. Bueno, creo que hay otros a mejorar el acento, principalmente.
Ujú. Hay otros creadores de contenido que hacen esto, pero no sé, no suelo ver este tipo de contenido. Claro. Estoy siempre con el contenido para los gringos. Pero sí hay. Y creo que hay más que para nosotros, como existen más opciones de aprender Ujú, un acento americano o bueno, ujú. estadounidense o británico. Para nosotros esto no hay mucho. Y por eso como me encanta enseñarlo, porque no tenemos la oportunidad de estudiar esto tanto. Y me encanta, me encanta. Genial. Bueno, pues ya la gente ya sabe que en la descripción va a estar el link para que vayan a la masterclass y ahí aprendan o profundicen un poco más de lo que has mencionado aquí en el episodio. Ahora, me gustaría cerrar el episodio del podcast con un poco de preguntas random, interesantes, no se ligan una con la otra. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué ha sido lo que más te ha impresionado de España? Uf, bueno, la primera vez que fui, lo que más me impresionó, me encantó la ciudad medieval, como de Toledo o de Segovia, porque en Estados Unidos eso solamente se puede ver en como Disney World. ¿No? No tenemos nada, yo soy de Pittsburgh, Pennsylvania, que ahí no hay un pueblo medieval. Claro. Así Si que quieres ver, tienes que pagar, ¿no? En Disney. exactamente, dice, donde sea. Y ya eso es lo que más me fascinó cuando fui a España por primera vez. Y ya, pero no, me encanta España, me encanta la cultura, que se vive muy bien ahí, que la comida muy buena. Como me encanta, y vivo en Nueva York y creo que Nueva York es parecido un poco o se parece salimos mucho en Nueva York y en España con los amigos o vamos a cafés y a bares y eso me encanta eso es algo que me encanta de España, porque creo que en Estados Unidos trabajamos un montón y no salimos tanto con los amigos o la familia y eso es algo que me gusta mucho de España también. Bien, si pudieras pensar en tu vida sin el español, ¿qué piensas que se le quitaría a tu vida si no pudieras hablar español? Bueno, si no tendría mis amigos de España y no podría como entender o ponerme en otro mundo porque se ve todo muy diferente desde la perspectiva de otra lengua. Y creo que como leer las noticias de España en comparación con las noticias de Estados Unidos, como de qué están hablando, cómo ven eh, esta cosa, lo que sea, y te ayuda a entender mejor el mundo y también a entender mejor tu propia cultura. Um, Porque te das cuenta que como ir caminando con un café de Starbucks, que eso sería muy raro en España, que cosas así de ese tipo que aquí se hace todos los días, pero en España nunca lo harían. Ya. Si pides un café para llevar en España, como vas a tener que pedir como dos vasos o algo así porque como no están preparados con lo de como de handle para sostener el vaso. Ahí es para tomar en el café, ¿no? Me imagino. Exactamente. No, y Claro. sí, los McDonald's y con los Burger King, que como ahí como son de muy alta calidad, creo que como recientemente en Estados Unidos esto ha cambiado un poco, ha Eh, mejorado la calidad un poco, pero ahí como es una experiencia ir a un restaurante así, ya. Pero sí, no, eso vale mucho la pena estudiar otro idioma y de aprenderlo y te abre muchas puertas. ¿Tienes alguna anécdota o historia graciosa de cuando aprendías español, tus primeros pasos? Quizás algún error muy grave o algo El que te haya error más pasado. grave, que esto fue mi primer vídeo viral, Ujú, bueno, viral, pero fue de acento, la palabra acento, porque en ok. inglés, accent, Ujú, si decimos accent, tenemos ese sonido de K, ujú. ac, y yo decía acento o acento.
Y yo creo que es una palabra muy graciosa porque como es literalmente la palabra acento con ese acento, que acento. Y eso sí, fue gracioso. Yeah. Y que, por ejemplo, en todo este tiempo que llevas enseñando, ¿cuáles dirías que son las 3 claves, si pudieras solo decir 3, que ayudan a la gente a hablar fluidamente un idioma? Bueno, diría que primero, no tener miedo, porque si quieres mejorar, te tienes que equivocar, te tienes que poner en situaciones difíciles, en grupo. Y me acuerdo la primera vez que yo tomé clases en la Complutense en Madrid y tenía que hacer una presentación en frente de 20 españoles. Yo tenía como 22, 3 años. Y como en ese momento como ya tenía un nivel alto, pero todavía como ponerme ahí enfrente de ellos, ah, eso sí me daba como mucho miedo. Pero son experiencias como esas que te empujan y que te tienes que... Y también descubres que no vas a morir, que vas a seguir adelante, pero ponerte en esas situaciones es obligatorio, creo, si quieres mejorar muchísimo, de no tener miedo de hacer esas cosas. Y sí, después diría como la dedicación, que te tienes que dedicar mucho a esto, eh, tanto que puedas. Y como en el caso de mis estudiantes, los que tienen más éxito son los que hacen los deberes todos los días o todas las semanas, que se graban con frecuencia, que hacen las correcciones, que hacen todo eso, porque esa dedicación es fundamental. Y diría que quizá para la tercera, disfrutar del proceso, que pase lo que pase, hay que disfrutar y saber que es un viaje con cosas positivas y también negativas, pero hay que disfrutar siempre que puedas. Excelente. Oye, si pudieras tomar una cualidad de los estadounidenses, de la personalidad, y ponérsela a los españoles y al revés, ¿cuáles serían esas características? Me voy a meter como en Dime una de problemas. cada Así uno. que, una cualidad de... no quiero ofender a nadie aquí. Bueno, diría, bueno, al menos para nosotros lo que me gusta de que hacen los españoles es lo que comenté antes, que saben disfrutar de la vida, no se preocupan tanto por el dinero o de como tener un puesto muy alto en lo que sea. Bueno, quizás no, esto es una generalización, pero creo que aquí como la base de la identidad se forma a través de la carrera o de a lo que te dedicas, ¿no? Y que yo creo que en España la identidad no se basa en eso, se basa más en la familia, en los amigos y en pasarlo bien. Y creo que podríamos hacer eso más como estadounidenses. No, estoy pensando en ejemplos para los españoles, pero no, no sé. Bueno, creo que algo que hacemos aquí que me gusta es que, bueno, viajamos, al menos cuando vamos a la universidad, como salimos de nuestra ciudad o vivimos en otra ciudad. Y creo que en España, no es que los españoles nunca lo hagan, pero creo que si viajaran más o vivieran más en otros lugares dentro de España como o fuera. Creo que me gusta eso en Estados Unidos, pero es verdad que si no tienes la opción de hacerlo, que no la tienes. Pero creo que si puedes, vale mucho la pena
vivir en otros lugares. Y creo que eso lo hacemos muy bien en Estados Unidos. Ya. Bien, me encanta. Sí, es verdad. Y creo que también eso podríamos aprenderlo en México, porque nosotros nos esperamos hasta el último momento para salir de nuestras casas y creo que está bien, o sea, es bueno ser familiar, pero también uno tiene que ser independiente, ¿no? Entonces, Ujú. es No, buena exactamente. Sí. característica. Me Sí. gusta. ¿Y de dónde eres en México? ¿De qué? Yo soy de Oaxaca, no sé si Ok. conoces. No, no la conozco. Tengo amigos muy buenos en Puebla y antes como viajaba Súper. mucho a la Ciudad de México y a Puebla, Mm. y me encanta, pero no he ido a Oaxaca, Genial. así que Sí. no, Bueno, Oaxaca está muy cerca, entonces, sí, no, sí, tengo que ir, ya. sí, sí. Bueno. Oye, y para terminar, me gustaría preguntarte, hay mucha gente que nos está escuchando aquí, cada uno está en diferentes etapas de su aprendizaje del español. ¿Qué mensaje o consejo les darías? Sigue adelante siempre. No, si esto es algo que realmente quieres hacer, no, no tengas miedo. No, si algo no va bien, no te preocupes, que siempre puedes seguir adelante, que no te tienes que preocupar, pase lo que pase, que en muchas cosas no van a salir bien, pero muchas cosas sí van a salir bien y poder superar esos momentos difíciles es lo más importante para lograr tus objetivos. Genial. Eli, pues te quiero agradecer muchísimo por estar aquí. Creo que nos has dado, sé que esta no es, pero nos diste una masterclass de cómo mejorar la pronunciación, de las cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Tu historia es muy impresionante. Que hables así es algo que no cualquiera lo logra, así que espero que estés muy orgulloso tú primero y te agradezco por compartir todo lo que has compartido con nosotros hoy. No, gracias por tenerme aquí. Amigos, si les gustó este episodio con Eli, no se olviden de darle like aquí abajo, de suscribirse al podcast y también en la descripción de este video tendrán los links para que vayan a seguir a Eli, para que conozcan más su trabajo, para que puedan sumarse a alguna de sus masterclasses y también nos veremos en un siguiente episodio. Así que hasta la próxima.